Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar la ponencia, un anuncio que es simplemente que todas las ponencias que tenemos hoy están colgadas en la página web. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede acceder directamente a ellas, están perfectamente indexadas y, por lo tanto, asequibles para todos y cada uno de nosotros. Era un tema que teníamos que decir, que se nos ha olvidado antes y así, por lo menos, para ponerlo en conocimiento de todos. Bueno, en principio toca en esta última ponencia la reforma de la normativa europea, reglamento y directivas. Cuando hablamos de reforma, yo lo único es hacer una pequeña inciso. Yo para mí creo que lo que estamos haciendo es construir de nuevo, porque en los últimos 5 años, si empezamos a pensar en lo que ha pasado, Plan General de Contabilidad, Ley de Auditoría de Cuentas, Reglamento de Auditoría de Cuentas, norma o resolución sobre el control de calidad, las normas internacionales de auditoría adaptadas en España y ahora una nueva reforma de la legislación europea. La verdad es que yo creo que estamos construyendo nuestra profesión de futuro. No estamos reformando nada, sino casi estamos construyendo de nuevo. Y para hablar de ello, precisamente, pues contamos con 3 ponentes que yo creo que para mí de la máxima calidad. Están la presidenta del ICAC, doña María Martínez Pina, está el presidente del Consejo General del Colegio de Economistas, don Valentí Pich, y don Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Por lo tanto, agradecer primero a los 3 ponentes que hayan aceptado la invitación que todos los auditores del País Vasco les hemos hecho para que vengan hoy a hablar con nosotros en este foro. Y sin más, pues le paso la palabra a Valentí Pich. Valentí, cuando quieras. Primero de todo, felicitarles porque es fácil organizar un evento, primero de todo es felicitaros porque es fácil organizar un evento un año, pero difícil es que este evento se convierta en una referencia a nivel estatal o nacional o como sea, ¿no? Entonces, es importante y, por tanto, es evidente el número, tanto el lugar donde se hace como el número de asistentes, y es un poco el mes de octubre-noviembre, cuando lo hacéis, se convierte un poco un referente del nuevo curso del trabajo profesional de los auditores y, por tanto, pues felicidades, ¿no? Aunque a mí me ha parecido, dado que tenemos la suerte de tener a Mario y a la presidenta, y además la presidenta es un actor privilegiado de los cambios normativos en la medida que representa a nuestro regulador, y nuestro regulador es la Administración, y la Administración pues tiene una voz propia en el concierto europeo, con más o menos peso específico, pero la tiene, y además la presidenta y Mario también, evidente, pues hablarán de ese tema. Yo he preferido un poquito, para no repetirnos, pues hablar un poquito de aquellas cosas que nos están preocupando a la organización que me toca representar, y en estos momentos los economistas titulares mercantiles, y porque es las mismas preocupaciones que seguro que tiene el Instituto y también formen parte un poco del TAP. Y me va a permitir que primero haga una cierta reflexión, lo difícil que es, al menos para mí, y para Mario estoy convencido que también, es en una situación tan compleja, donde se mezclan tantas cosas, tener una idea clara en qué podemos hacer para ayudar a nuestra gente, ¿no? Porque claro, aquí se mezclan el concepto de regulación contable, que no es lo mismo que la regulación profesional, ¿no? Son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es las obligaciones contables y otra cosa diferente es cómo los reguladores nos dicen que nos tenemos de organizar y cómo tenemos de reportar cosas. Son mundos diferentes. Por otro lado, no es lo mismo la regulación nacional que es la regulación internacional. Posiblemente la auditoría es porque está muy ligado al mundo financiero, es de las regulaciones más estandarizadas a nivel internacional. También es curioso que la auditoría es el colectivo más controlado, más autocontrolado, más vigilado, una cosa que no es normal encontrar un colectivo pues, que tenga, al menos en este país, ¿no?, el número de formación de las horas de auditoría, un órgano regulador. O sea, esto tiene ventajas e inconvenientes, y yo creo que tiene muchas ventajas. Y nosotros nunca hemos puesto en duda el modelo español de regulador, y además somos, no digo fervientes defensores, pero sí creemos que es un buen modelo, que tiene sus problemas, pero es un modelo que jamás hemos puesto. Pero bueno, hay que distinguir los temas nacionales y los temas internacionales.
Y después también hay que ver qué inquietudes y qué preocupaciones tienen los pequeños despachos o medios despachos de las inquietudes y preocupaciones que tienen los grandes despachos. Y esto no es nadie contra nadie, pero hay sensibilidades diferentes. Entonces, el conjugar estas 6 variables pues no es fácil, y muchas veces lo que es aparente no es el objetivo. Cuando, por ejemplo, hablamos de qué hay que defender, pues la rotación o no, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿no? Porque a veces las palabras no responden exactamente a lo que pretendemos. Nosotros, por ejemplo, pues el tema de rotación no lo tenemos claro, porque estamos a favor fundamentalmente pues que por ejemplo, pues que hayan concursos, ¿no? Que haya rotación de los socios, o sea que no es tan fácil tomar posiciones desde el punto de vista de las personas que transitoriamente nos corresponde representar a colectivos. Y después hay otro problema, que cualquier regulación, cualquier cambio, en un mundo que esto no es un mundo de buena gente, sino que hay gente rara, hay que preguntar el por qué hay estos cambios, ¿no? Para quién y a quién interesan. Y os puedo asegurar que todo esto es difícil de gestionar. Aparte tenemos otro problema, que es el problema principal. En el modelo español es un modelo, yo creo, de éxito. Realmente aquí se ha hecho una actividad profesional que de hecho se ha ido autorregulando a través de la regulación que tenemos, y hemos conseguido un nivel más que aceptable de calidad, de gente comprometida. Pero claro, es un modelo que se basa fundamentalmente en que hay un número importante de profesionales que están en esta actividad, fundamentalmente porque hay una determinada obligación legal, que si varían la composición de nuestra actividad, cosa que en otros países no es diferente. Y que, por lo tanto, lo que nos ha preocupado a nosotros siempre es el vigilar pues, que no se suban los límites de auditoría obligatoria, porque esto sería cargarse nuestra actividad profesional. Y esto siempre lo hemos hecho desde una perspectiva no gremialista, sino de una perspectiva en positivo. Es decir, aquí hay unos actores de la administración pública que son muy interesados en que esto no se varíe, o en dado que no se complique mucho, porque claro, las agencias tributarias de las administraciones, por ejemplo, y además siempre hemos tenido a nuestro lado pues al ICAC, que siempre son el que realmente conoce con profundidad el papel que estamos haciendo, y yo creo que hemos tenido la suerte de tener todos los presidentes del ICAC, el ICAC y el actual presidente, que ha sido siempre la presidenta, que siempre ha sido una persona que esto lo ha tenido clarísimo, ¿no? Pero realmente lo que nos ha preocupado, y hemos estado pasando momentos un poco delicados, ¿no? Entonces, perdonadme esta introducción que he hecho, porque realmente esto lo que nos tenía de preocupar como organizaciones, más que muchas veces el estar constantemente haciendo de universidades profesionales, donde constantemente hablamos de las normas técnicas, bueno, todo eso está muy bien, pero realmente nosotros como tenemos unos intereses como colectivo específicos que además no son incompatibles con los intereses del conjunto de la sociedad, a menos esto como lo hemos entendido siempre los economistas, que defendiéndonos nosotros estamos defendiendo los intereses de la sociedad. Sobre el tema internacional voy a pasar rápido porque hay la ponencia de la presidenta y supongo de Alonso, pues seguro que aportarán cosas con mucho más criterio que yo. Pues esto, la primera, el tema contable, ¿no? El tema contable, pues bueno, esto pues ahora más o menos parece que está encarrilado, pero aquí sufrimos bastante porque claro, el hecho de que en una primera etapa que se, digamos, de la directiva contable, pues que se pone, hay un tufillo de que la contabilidad es un coste, que el depósito de cuentas es un coste, que todos son costes y lo que hay que hacer es reducir los costes, bueno, todo esto. Y si a esto le metes el tema de bajar los límites para determinado cumplimiento de obligaciones contables y además le pones el tema de no depósito de cuentas porque hay determinados países que no lo hacen, pues bueno, la situación nosotros valoramos, independientemente que hay hasta el 2015 para concretar esto en nuestro país, el hecho de que las autoridades nacionales puedan, tanto en lo que hace referencia a los límites de los umbrales para obligaciones contables, como el tema de depósito, que los gobiernos nacionales puedan
mantener o introducir obligaciones específicas nos tranquiliza, pero hay que estar atento de aquí al 2015 qué va a suceder. Entonces, es uno de los temas que nos tenemos de ocupar las organizaciones profesionales. Respecto al tema de la auditoría, de la ley, de la directiva y de la directiva y del reglamento, mi opinión personal es que aquí la partida aún no está, el pescado no está vendido, ¿no? Aquí hay como mínimo 3 actores, que es la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Hay elecciones al Parlamento en el mes de mayo y, por lo tanto, es un ambiente bastante fluido, ¿no? Es un ambiente bastante fluido y yo no soy capaz de determinar con exactitud cuál va a ser los escenarios exactos, y nosotros tenemos muchísimas dudas de cómo podemos ayudar. Estoy convencido que con Alonso pues le daremos vueltas y a ver cómo podemos incidir con nuestras limitaciones. Tengo dudas, por ejemplo, y ahora hablo a nivel personal, tengo dudas sobre la definición de entidades de interés público, porque volvemos a lo de siempre, ¿no? Una perspectiva un poco gremialista a corto plazo, que tendríamos de defender, pues que los límites para entidades de interés público fueran muy alto, para que los pequeños y medianos, vuelvo a repetir siempre, sin meternos con otros, estuviéramos exentos de entrar en las... Pero claro, si tú no entras, es que también dejas terreno a otros. Entonces, todo este tema, pues, sobre el tema de la directiva, vuelvo a repetir, tanto lo que es la directiva como el reglamento, tengo la sensación de que el tema está muy fluido, y que aún es muy difícil precisar cuál va a ser la solución exacta a estos problemas, y os he transmitido un poco las dudas que tengo sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunos temas de los que estamos ahora metidos, y yo sé que con 5 minutitos, que son las mismas preocupaciones que tiene el Instituto, ¿no? Estamos ahora metidos fundamentalmente en el tema del reglamento a la ley de auditoría, que no nos gustó. Temas generales, siempre hemos dicho que la ley nos gustó o que era una ley razonable teniendo en cuenta los peligros que podía tener cuando se aprobó. En cambio, el reglamento, pues creemos que intentó solucionar cosas que la ley no se atrevió a solucionar, y por tanto un reglamento no tiene de solucionar cosas que los propios parlamentarios no se atreven. Hemos estado en contacto con la presidenta, le hemos transmitido 4 aspectos concretos que hay que intentar solucionar, y yo creo que al menos con lo que hace referencia al tema de la facturación del 20% para auditores de personas físicas y asociadas que tengan como mínimo 6 socios, que esto realmente lo que hace es una bomba de relojería, bueno, un obús en la estructura profesional y de despacho de muchos despachos. Pues yo creo que lo del 20% pues es un tema que hay que variar. La información que tenemos es que la presidenta ha entendido la preocupación, y sabemos que el Ministerio pues parece que podría ser. Lo demás es complicado, porque en la medida que presentamos un recurso y lo hemos perdido, pues estamos pagando que no supimos negociar bien, o sea, no negociamos bien el tema. O sea, yo me siento partícipe de una mala negociación, porque no lo hicimos bien, presentamos un recurso que nos lo han tumbado, con lo cual ahora pues pedirle al Ministerio que nos ayude cuando nos hemos metido con ellos, pues es difícil. Pero creo que con el tema del 20%, la presidenta dirá lo que crea, si quiere que tiene que decir algo, pero yo sé en privado que ella, aunque solo sea para quedar bien con nosotros, sé que está muy receptiva, estuvimos hablando con el subsecretario del Ministerio, y sé que está en esto, ¿no? Vamos a ver. El tema de la formación continuada, que se ha explicado, vamos a ver, a mí me preocupa la formación continuada en la medida que nosotros no podemos convertirnos en lo que he dicho, una universidad que se dedique a vivir de la formación de la gente. O sea, nosotros lo que tenemos de preocuparnos en la formación, tenemos un criterio que es el siguiente: tenemos de cumplir una ley, hay que cumplir un reglamento, que ahora no se trata de discutir si estamos de acuerdo o no, se trata de cumplirlo, y lo que hay que hacer es ser eficientes, y eficientes quiere decir es que nuestra gente, con el mínimo coste posible, con las mínimas horas posibles y con el mínimo problemas logísticos posibles, pues que pueda cumplir esta obligación. Que nosotros no nos interesa pues aprovechar esta situación para facturar y mantener organizaciones profesionales a base de cobrar a nuestra gente.
Y entonces pues hemos superado, yo creo, que tiene un cierto mérito lo que han hecho las dos organizaciones para ayudar a la gente en el primer año, pero habrá que darle una vuelta para conseguir esto, ¿no? Que nuestra gente pueda cumplir una obligación mientras esté como está, con el mínimo coste y con los mínimos problemas, ¿no? Y control de calidad, pues bueno, pues todo lo que hagamos con el tema del control de calidad para hacer que la gente que va rezagada pues lo pueda seguir, pues es un poco, dedicamos muchas horas las dos organizaciones, ¿no? Y esto a veces no se conoce. Ahora estamos con el tema la semana pasada tuvimos acceso por fin al reglamento de blanqueo de capitales. Sabéis que los auditores, los contables, los asesores fiscales y por tanto un colectivo hermano, y en el caso de los economistas pues es un colectivo totalmente identificado con nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando con el organismo específico sobre este tema e intentar pues que realmente las obligaciones que comportan no sean, vamos a lo sustancial más que a lo formal. Hacemos una valoración positiva del proyecto de reglamento y vamos a intentar, si somos capaces, pues de hacerlo lo más que el sentido común prevalezca. Se trata de cumplir una normativa y se trata de cumplirla con los mínimos costes logísticos y que no nos pasemos el día haciendo carpetas que no sirven para nada, ¿no? O sea que esto es lo que hay que hacer. Sobre el tema de la transparencia, pues malas noticias. Sabéis que nosotros, más que discutir perdonadme que emplea la expresión de mercado de auditoría, pero vamos a hablar de esta expresión del mercado de auditoría, más que discutir, de pelearnos entre nosotros, quién le corresponde esto o tal, lo que hay que hacer es poner en valor la auditoría y que se abran nuevos mercados, porque entonces aquí era una oportunidad la ley de transparencia para ampliar el tema auditoría obligatoria para determinadas entidades del mundo del Estado, de administraciones, del caso municipal. Se hizo una propuesta que se ha presentado, pero las noticias que tenemos pues no van en buena dirección. Sobre el tema de la mediación, es un tema también estratégico. Sabéis que el día 18, si no me equivoco, hay la nueva figura del mediador concursal que lo han asimilado, forman parte de estos mediadores pues los abogados, los economistas, titulares mercantiles, los auditores. Que la figura del mediador también son estos colectivos. El día 18 ya puede ser las empresas y los particulares y empresas de una determinada dimensión pueden ya voluntariamente acogerse al tema de la mediación, y resulta que estamos batallando con esto. Ayer tuvimos a una persona importante del Ministerio y bueno, estamos dándole vueltas, ¿no? Estamos dándole vueltas a ver, pero claro, esto es el día 18, ¿no? El 18 está pasado mañana, ¿no? Y estamos un poco dándole vueltas a las listas, quién puede ser, pero yo supongo que podremos tener noticias inmediatamente, ¿no? Pues yo un poco, mi intervención era un poco los temas que estamos ahora dedicados un poco obsesivamente, ¿no? Aquí el gran problema que tenemos es el siguiente, ¿no? Es decir, la situación económica es la que es, no hay perspectivas de mejora significativa de la actividad económica, y por un lado tenemos una actividad profesional o una profesión cada vez más reconocida, evidente, más útil, más conveniente, lo tiene todo. Pero resulta pues que en el caso de la estructura de los despachos en España está muy ligada a unos límites de auditoría, ¿no? Cualquier cambio de los límites de auditoría pues puede llevar a un replanteamiento general. Y entonces yo creo que es el tema prioritario para nosotros, y estoy convencido que con Alonso, con la nueva etapa, pues va a seguir siendo el tema prioritario, y siempre manteniendo esta visión, ¿no? Que no lo hacemos desde un punto de vista gremial, sino que precisamente que esto es compatible con los intereses de la sociedad. Y después, repito, que nuestra organización siempre ha defendido el modelo de un regulador dependiente que depende del Ministerio de Economía, que seguro que se pueden mejorar, pero que creemos que en estos peligros que vienen ahora, pues la mejor garantía es que
que tengamos a un regulador de estas características, porque son los más conscientes del trabajo que se hace, y también son la gente que nos pueden ayudar tanto a nivel comunitario como a nivel de las organizaciones del resto de la administración, para que cualquier cambio que se pudiera producir que perjudicara al objetivo que os he dicho, pues o no se produciera o se produciera con lo mínimo posible peor. No sé si me explico bien, pero yo creo que lo intento, ¿no? Pues muchísimas gracias y espero que esta intervención le haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias, Valentí. Mario, cuando quieras. Bueno, buenos días. Desde luego, felicitar a los organizadores de este foro. También es verdad que yo pensaba que tenéis cierta ventaja, ¿no? Porque organizarlo en esta ciudad y en este hotel, pues diría que así cualquiera, ¿no? Y encima habéis encargado un día inmejorable, pues claro, lo tenéis todo. Yo decía antes que cuando venía en el avión y vi a las barquitas ahí pescando calamares, estuve a punto de tirarme en paracaídas, es decir, vamos a dejarlo de auditoría para otro día, porque la verdad es que era espectacular la vista. Bueno, nos toca hablar de la regulación que nos viene de Europa. Evidentemente hablaremos de alguna otra cosa más próxima de lo que está pasando también en España. Y quizás para poder entender el por qué se está hablando de otra vez de regulación en Europa, convendría hacer un pequeño repaso a cuál es la situación, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista profesional. Asistimos desde hace una serie de años a un notable incremento de la relevancia de la información económico-financiera. Yo creo que esto que se dice que la contabilidad ha pasado a ser un bien público es cierto. El número de grupos de interés que alrededor de la contabilidad realmente están preocupados ha aumentado notablemente. En los inicios pues prácticamente eran los accionistas o en todo caso pues algún tercero los que tenía algún interés en materia contable. Ahora todo el mundo tiene interés en materia contable. Yo vengo de una entrevista a las 11 que me hicieron aquí en San Sebastián en Onda Cero. Y la verdad es que, curiosamente, las preguntas, bueno, hoy el tema era Fagor, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero me sorprende, y a medida que vas yendo a medios, el interés que despierta la contabilidad, ¿no? Que no deja de ser curioso, ¿no? Yo creo que eso, más que otra cosa, debe ser un orgullo para nosotros, que somos realmente los profesionales de la contabilidad. Yo suelo contar una anécdota que parecía que iba a ser lo contrario, ¿no? Cuando se presentó un antiguo presidente del ICAC, por supuesto no era Ana ni el anterior, y no voy a dar más pistas, en Madrid hace unos años, hizo un chiste que fue un chiste un poquito preocupante, ¿no? Sobre todo porque era el día de la presentación, y dijo, mira, vamos a ver, yo creo que hay que tener clara una cosa, los contables somos como los burros, solo servimos para cargar y para abonar. Y yo dije, joder, empezamos bien con el presidente del ICAC, ¿no? Yo creo que los contables servimos para bastante más, ¿no? Y prueba de eso es el interés que demuestra, de alguna manera, nuestra profesión. Por otra parte, es verdad que estamos asistiendo a un mundo en el cual la complejidad de los negocios cada vez es mayor, las transacciones se hacen más sofisticadas, el tipo de contratos, los instrumentos financieros. Todo esto realmente apoya un momento bastante especial en el mundo que vivimos. Claro, se ha unido a un entorno coyuntural con una crisis galopante, que viene ya desde el otoño de 2007, empieza a ser realmente dura y duradera, empresas con enormes dificultades, con un nuevo concepto de las empresas y de la sociedad en general. Bueno, y todo ello se ha traducido en que, desde el punto de vista de nuestro entorno profesional, pues están pasando cosas importantes, ¿no? Y yo diría que probablemente la más importante es que se está abriendo un debate, no solamente, por supuesto, en Europa, a nivel mundial, sobre cuál es el papel de los auditores. Los auditores tenemos que ser simplemente esos expertos contables, esos, entre comillas y con todo el cariño, burros, o tenemos que ir mucho más allá y tenemos que ser realmente evaluadores de riesgos. Bueno, esta es la gran cuestión. Evidentemente las palabras son muy bonitas y quedarnos en que nosotros tenemos que tratar de adivinar el futuro y evaluar cuáles son los riesgos de las empresas, pues es algo que realmente es francamente difícil, pero es cierto que nos lo está pidiendo la sociedad. Cada día más, y si realmente queremos ser útiles, pues tenemos que ir por ese camino y tenemos otra vez que volvernos a reconvertir, y nuestra profesión sabéis que está en una reconversión, parecemos los astilleros, ¿no?, permanente.
los auditores tenemos que ser capaces de identificar riesgos, de proponer medidas para mitigar esos riesgos, porque se ha visto que en esta crisis económica realmente el gran problema ha sido que no estaban bien evaluados los riesgos. Desde el punto de vista coyuntural, bueno, pues nosotros estamos en un momento difícil. Evidentemente, nuestros riesgos, nuestros propios riesgos del trabajo de los auditores han aumentado notablemente. Hay una enorme tentación de ir a esto que llamamos injustamente contabilidad creativa, de presentar unas cuentas que realmente no son las que son, y eso nos dificulta el trabajo, y yo creo que estamos saliendo con nota realmente de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Por otra parte, nuestro mercado está bajando, no puede ser de otra manera. Por una parte, la tarta ha disminuido porque el número de empresas que hay en España pues cierran todos los días, y por otra parte porque muchas empresas que estaban en límites de auditoría pues han bajado su negocio, han bajado sus volúmenes, y por lo tanto la tarta día a día nos está disminuyendo. Los honorarios, este es un problema enorme. Yo creo que muchos me habéis oído hablar de esto. A mí me parece una cuestión vital a solucionar. Si no tenemos unos honorarios dignos, aparte de la propia dignidad de la profesión, pues podemos poner en peligro la propia viabilidad de nuestras firmas, con independencia de que también es muy difícil hacer trabajo con calidad, con honorarios tan bajos. Decía, y esto no es una frase mía, esta es una frase de Eladio Acevedo, al que todos conocéis, decía el otro día que a los auditores nos piden calidad made in Germany con precios made in Japan, ¿no? Y la verdad es que se hace difícil esto, ¿no? Pero bueno, es en el entorno en el cual nos estamos moviendo. Claro, todo esto también afecta a la imagen de la profesión, y hay casos en España e internacionalmente en la cual pues es verdad que haya podido haber malas prácticas. Bueno, oye, no pasa nada. En todas las profesiones esto ocurre, y no por eso tenemos que al final demonizar a una profesión tan importante como la nuestra. Bueno, en este caldo de cultivo aparecen esto que han llamado por ahí en Europa lecciones sobre la crisis, que es como llamaron al famoso libro verde, ¿no? ¿Y cuáles son las lecciones de la crisis? Pues al final lo que dicen es, oye, vamos a ver, esto hay que aumentar más la regulación, esta es la gran solución. Antes lo ha dicho Valentí, no hay una profesión más regulada que la nuestra, si es que ya no caben más vueltas. Es que estamos a tope de regulación. Por lo tanto, ¿aumentar la regulación es la solución? Bueno, pasó cuando en Estados Unidos, con la crisis en Estados Unidos, con el famoso Enron, y salió de ahí la ley Sarbanes-Oxley. ¿Ha valido para algo? Pues no creo. Pasó en España con la famosa ley financiera. ¿Ha valido para algo? Pues creo que tampoco. Me parece que la solución, de verdad, no viene por aumentar la regulación. Las soluciones vienen por otros caminos que yo creo que son de los que podemos hablar a continuación. Es cierto que la pregunta es, ¿los auditores podíamos haber hecho más en esta crisis? Hombre, seguro que sí, ¿no? A ver si resulta que vamos a creernos que somos los mejores del mundo. Seguro que podíamos haber hecho más. No adivinar la crisis, porque adivinar la crisis, que levante la mano aquel que vio venir esta crisis. Bueno, sí, alguno que estaba diciendo desde hace 20 años que alguna vez íbamos a entrar en crisis, ese lo acertó, pero esto es lo de la frase esta famosa de Woody Allen, que hasta un reloj parado acierta 2 veces al día, ¿no? Claro, sí, pero eso no vale. La cuestión era acertar en el momento en el que iba a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, los auditores no nos pueden echar la culpa de que no la vimos venir, no, algo que no la vimos venir, ni nosotros ni nadie, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos haciendo, como digo, nuestro trabajo con enorme dignidad. Bueno, ¿qué es lo que se está planteando entonces en Europa? Desde el punto de vista de auditoría, luego hablaré brevemente de la contabilidad. Bueno, sabéis que en el año 2006 se aprobó una nueva octava directiva para regular los temas de auditoría, y fueron desde el año 84, o sea, transcurrieron muchísimos años en la cual se aprobó una nueva directiva. Bueno, pues desde el 2006 hasta ahora, es decir, en 7 años queremos volver a aprobar otras nuevas directivas para regularnos aún más. Y ahí se está hablando de 2 temas. Por una parte, de un reglamento, que es el que pretende regular las auditorías de las entidades de interés público, y por otra parte, de una propuesta de modificación de la propia octava directiva. Claro, una de las cosas que dice el famoso libro verde, que es en el que se basa esta reforma, es que la auditoría es una carga administrativa. Joder, a mí la verdad es que, bueno, muchas veces te han podido insultar con cosas, pero llamarme carga administrativa, hombre, y las secretarias y los directores generales de las empresas y las oficinas también son cargas administrativas, pero me parece que algo aportamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que la premisa sobre la que se basa todo este desarrollo en Europa, pues a mí me parece que está francamente mal enfocada, con independencia que vuelvo a repetir que seguro que los auditores podíamos haber hecho más en la crisis. ¿Qué temas se están debatiendo?
Bueno, un tema que nos preocupa extraordinariamente es el tema de las firmas puras, hasta qué punto las auditoras tienen que dedicarse solo a hacer auditoría o pueden hacer otro tipo de trabajos. Eso, desde luego, para todos los mercados y, desde luego, para España, pues yo creo que sería un problema enorme. Se está hablando también de la rotación obligatoria. Ahora pondré un pequeño gráfico de cómo está la cuestión. Se está hablando de las auditorías conjuntas, y antes lo ha dicho Valentí. Aquí puede haber posiciones diferentes, porque probablemente la famosa coauditoría, que como sabéis está muy desarrollada en Francia, pues dependiendo de la situación y dependiendo de los intereses de cada uno, pues a algunos les puede interesar y a otros no. Bueno, pues hay que valorar exactamente qué ventajas e inconvenientes puede tener esto. Se está hablando de la concentración, ¿no? Yo soy un defensor de mercados, por supuesto, regulados, pero de la libertad de mercado. Entonces yo creo que lo que hay que apostar es porque haya libertad de mercado. Si eso conduce a una concentración o no, no es la cuestión. La cuestión es que realmente haya libertad de mercado y que todo el mundo pueda acceder a cualquier tipo de trabajo de auditoría. Se está hablando también de un nuevo modelo de informe, de ir más a un modelo que aporte más valor, un informe más largo, etcétera, etcétera. Fijaros que las posiciones son verdaderamente curiosas, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista de los servicios distintos a la auditoría, este es el estado de la cuestión al día de hoy. La Comisión propuso limitar al 10% de los honorarios de auditoría y dio una famosa lista que era negra, gris y blanca en cuanto a qué trabajos se podían permitir o no. El Parlamento no limitó ningún porcentaje y realmente lo único que dejó, en base al código de la IFAC, pues una serie de servicios prohibidos, y el Consejo habla de una limitación al 70% y con una lista de servicios prohibidos. Bueno, ahora está en este último proceso, que es el famoso triálogo entre tres partes, y a partir de ahí saldrá lo que sea, que es verdad que al día de hoy es muy difícil de precisar. Y desde el punto de vista de la rotación obligatoria, bueno, pues aquí cada uno también cuenta su historia, ¿no? La Comisión habla de 6 años, el Parlamento habló de 14 y de 25, ampliados a 25 siempre que hubiera licitación pública o coauditoría. El Consejo, en su reunión del 20 de junio, habló de 15 años, pero en la reunión de hace 10 días estuvo hablando de 10. En definitiva, en fin, no sabemos cómo esto va a acabar, pero es cierto que todo lo que ahí se esté instrumentando, evidentemente siempre hablando de entidades de interés público, porque esto estamos hablando solo que afecta a las auditorías de interés público, bueno, pues puede tener una trascendencia importante. Me parece más importante lo que realmente ocurre en España, y antes Valentí lo ha comentado un poquito por encima, y a mí me gustaría incidir en 2 o 3 cosas para no repetirnos. Por supuesto, una es la definición de entidades de interés público, es algo que nos preocupa muchísimo, y nos preocupa muchísimo porque esto perjudica enormemente a las firmas más pequeñas, a los despachos más pequeños, y es porque yo lo oigo a muchos compañeros, dicen, oye, mira, prefiero no hacer ninguna auditoría de interés público con la definición que en este momento hay, porque las obligaciones que se me imponen son tan grandes que realmente me sacan del mercado, me hacen que esto no me sea interesante, porque claro, ya sabéis, informe de transparencia, revisión de 3 años en vez de 6, control del segundo socio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la definición que tenemos en España de interés público es muy poco afortunada. Yo hablaba el martes con el anterior presidente del ICAC y me decía José Antonio que en algún momento ellos intentaron, en vez de poner un O, poner un I, es decir, que la definición que hubiera de número de empleados y de facturación no hubiera sido una de las dos, sino las dos a la vez. Bueno, algo hubiera mejorado, pero yo creo que lo que tenemos que es ir a una definición que sea mucho más por sectores, que sea por volúmenes, porque no es un tema de volúmenes el ser algo de interés público o no serlo. Hay una cuestión que yo se lo he comentado también a la presidenta en privado y en público en varias ocasiones, y es este criterio general, de este principio general sobre la independencia, y leo el artículo 12 del reglamento que dice abstenerse de participar en el proceso de toma de decisiones de la entidad auditada. Si eso lo cogemos al pie de la letra, eso realmente impide el diálogo entre el auditor y la empresa auditada, y eso es un error profundo. Pero si para eso servimos los auditores, para mejorar la calidad de la información financiera, si nosotros no vamos a poder tener ese diálogo porque se puede entender que perdemos la independencia, me parece que el valor que aportamos los auditores es mucho menor. Por lo tanto, eso también hay que modificarlo y realmente ir a algo muchísimo más flexible y que lo podamos entender.
Hay otras cuestiones en materia de incompatibilidades y, desde luego, nos preocupa mucho a todos el tema de honorarios con un porcentaje significativo, ya lo ha comentado antes Valentí, y sobre todo también por una cosa, porque tal y como está escrito, ahí se entra en un bucle. Si eliminas aquella auditoría que supone un porcentaje significativo y ahora lo vuelves a aplicar al importe que queda, pues probablemente vas a tener otra y eso obliga a los más pequeños pues a autodisolverse. A mí me parece que eso es una barbaridad y que eso requiere urgente cambio. Yo creo que tanto la presidenta como el Ministerio pues están por la labor de hacer algunos cambios en este sentido. Sí quería tener la oportunidad de hacer un breve comentario de cuál es la situación en este momento del mercado, porque creo que también explica muchísimas cosas. Fijaros que prácticamente en el último año, y estos son datos del boletín del ICAC, pues el mercado se ha mantenido en cuanto a número de auditores. Es cierto que, lógicamente, la facturación ha caído, como no podía ser de otra manera, y volvemos a tener una caída en los datos de la facturación, y son los datos oficiales, y no digo más, esos son los datos que maneja el ICAC. Bueno, no llegamos a los 70 euros y, como he dicho antes, esto me parece que es algo verdaderamente preocupante. Y otro tema que a mí me parece muy sensible es el tamaño de nuestras organizaciones. Yo la verdad es que soy un firme defensor de crecer, de asociarse, de buscar colaboraciones, porque me parece que al final el ser muy pequeño en este mercado y con esta regulación que tenemos que nos aprieta tanto, pues dificulta muchísimo las labores. Ahí tenéis los datos. Realmente son muy poquitas las empresas que en España tienen cierto tamaño y eso no tendría tanta importancia, pero es que realmente hay muchos que tienen muy pequeño tamaño. Yo, desde luego, creo que es una obligación por parte de las corporaciones ayudar a ganar tamaño, porque eso me parece que facilita muchísimo las necesidades que hay para cumplir con la normativa, con las necesidades de formación, etcétera, etcétera, que todos los días tenemos. El número de informes, evidentemente, pues este año ha sufrido pues una caída notable, lógico, por la situación. Y no tenemos, por cierto, el dato de informes voluntarios que sí teníamos en el BOICAC anterior. Yo, aprovechando que está aquí la presidenta, creo que este es un dato que nos interesa a todos manejar. Este año no ha existido porque no se ha pedido este dato, pero me parece que poder decir que el 27% de los informes de auditoría que se hacen en España son voluntarios, pues creo que elimina muchas frases que hoy hemos oído todos muchos días, de decir, hombre, es que la auditoría realmente es una obligación que a mí no me aporta valor. Bueno, pues a esos 18.000 informes le aporta muchísimo valor, porque lo hacen porque quieren y porque les da una garantía sobre sus cifras. Por lo tanto, realmente estamos muy afectados por la crisis, como no puede ser de otra manera. Tenemos que crecer en cuanto al tamaño de los despachos y, a pesar de todo, yo creo que estamos en una profesión que es sana. Fijaros que hemos vuelto a convocar, como todos sabéis, el acceso al concurso a la oposición para acceso al ROAC, y tenemos otra vez más de 1.800 personas, 1.800 personas que están interesadas en entrar en la profesión. Por lo tanto, a mí me parece que, a pesar de las dificultades, estamos viviendo un momento muy interesante. Un minuto, tangencialmente. Sector público. Antes también lo comentaba Valentí. Me parece que esto se ha perdido una oportunidad con la ley de transparencia. Creemos que puede haber otras oportunidades y estamos trabajando para ello, pues de introducir en la ley de haciendas locales, etcétera. Pero la verdad es que no deja de sorprender que solo el 8% del sector público y solo el 5%, hablando de entidades locales, pues esté auditado, ¿no? Me parece que aquí la solución es esa que tenéis abajo del cuadro. Me parece que la colaboración entre lo público y lo privado, y aquí me consta que hay personas que defienden esta tesis, pues es el camino para realmente aportar un enorme valor a la sociedad. Por ir acabando, yo me parece que tenemos que hacer una labor importante, y ya aprovecho para hablar de algún punto de los del plan estratégico con el cual estamos trabajando en esta nueva etapa del Instituto de Censores. Entendemos que tenemos que divulgar la función y el valor de la auditoría. A mí me parece que tenemos una cierta asignatura pendiente y que realmente la sociedad y los ciudadanos no saben muy bien qué hacemos, y me parece que ahí tenemos que salir fuera y explicarlo con claridad. Estos son nuestros alcances, estas son nuestras responsabilidades y esto es lo que aportamos, porque muchas veces confunden a los consultores con los auditores y no se sabe muy bien ni lo que hacemos. Tenemos, además, que mejorar las relaciones
con los grupos de interés que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que tener cierta capacidad de autocrítica. Es cierto que podíamos mejorar en muchas cosas, no pasa nada. Me parece que somos una profesión que trabajamos mucho todos los días para mejorar. Tenemos también, y esto ya lo hablo desde el punto del propio Instituto de Censores, que mejorar nuestra transparencia, la participación, el consenso entre todos nosotros. Tenemos que intentar aumentar el mercado y los honorarios. Tenemos mucho trabajo por hacer aquí las corporaciones, y no solamente aumentar el mercado porque es bueno para la profesión, sino porque entendemos que es bueno para la sociedad, y extenderlo al sector público y extenderlo a otros ámbitos no estrictamente financieros. Me parece que ahí también las corporaciones tenemos mucho trabajo por hacer. Desde luego tenemos que tratar de aumentar el tamaño de los despachos. A mí me parece que una firma de servicios profesionales es una empresa, y tenemos que, desde las corporaciones, y desde luego esto está en los planes del Instituto, pues ayudar desde el punto de vista de gestión, a mejorar su gestión de recursos humanos, sus finanzas, a cómo desarrollar una marca, a cómo fusionarse. Me parece que esto lo necesitan nuestros miembros y va a ser siempre muy bienvenido. Dicho todo esto, evidentemente tenemos muchos retos encima de la mesa. Me parece que la auditoría es una profesión que tiene ya más de 150 años, ha demostrado sobradamente que ha pasado por momentos difíciles y que los ha superado, y me parece que tenemos que ser optimistas. A pesar de esta situación, creo que la auditoría aporta un valor extraordinario. Creo que, a pesar de todo, somos una profesión muy reconocida y tenemos que luchar para serlo. Como decía Heráclito, me parece que esta frase, y con esto acabo, resume la situación de lo que tenemos que hacer, porque yo creo mucho en el optimismo, porque es la forma de mejorar la sociedad. Tu estado de ánimo es tu destino. Esperemos que nuestro estado de ánimo sea optimista y nuestro destino, por lo tanto, mejore día tras día. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ana María, cuando quieras. Buenos días. Antes que nada, agradecer también o dar la enhorabuena a los organizadores de esta jornada por el éxito en asistencia, y también por el entorno en el que se celebra la misma. Nos sentimos todos un poco como actrices y actores, aunque no lo seamos. Y bueno, pues yo sí que me voy a centrar como regulador, como representante del regulador de contabilidad y de auditoría, estrictamente en cuáles son esas novedades de esa normativa comunitaria en una y otra disciplina. Además, el ICAC participa directamente en estas propuestas. Parten siempre de la Comisión de la Unión Europea, luego se debaten en el Consejo de la Unión Europea y también se debaten en el Parlamento, hasta que se llega a ese trílogo en el que se negocia la versión definitiva. Y el ICAC participa en los debates que tienen lugar en el Consejo de la Unión Europea, en el Grupo de Derecho de Sociedades. Por lo tanto, pues, participamos directamente en esa elaboración. Antes de pasar a analizar una y otras, sí quería lanzar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que son cambios normativos, pero si los analizas bien, tampoco introducen muchas novedades. Alguna introducen, pero no supone un aumento realmente excesivo en la regulación. Y en España es cierto que hemos tenido un cambio normativo muy fuerte en contabilidad, pues a raíz de la aprobación del Plan General de Contabilidad de 2007 y sus desarrollos, y en auditoría, pues fundamentalmente a raíz de la aprobación de la octava directiva y del nuevo texto refundido de la auditoría de cuentas y del reglamento. Estas novedades que ahora se están debatiendo en Europa, como digo, no creo que supongan excesivos cambios, no creo que suponga realmente un gran aumento de regulación. Eso para transmitir un mensaje de calma, porque he escuchado un poco pues que hay mucha regulación, mucho cambio, y yo creo que no va a ser tan importante el cambio. En contabilidad, como ya han comentado Valentín y Mario, ya se ha aprobado la directiva, se aprobó en junio. ¿El porqué de esta directiva? Pues fundamentalmente a raíz de una comunicación de la Comisión en 2008,
que también se revisó en 2011 y fue secundada por el Consejo Europeo, que esta comunicación se titulaba Pensar primero a pequeña escala, y lo que reconocía era el papel tan importante que habían tenido las pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea y la voluntad de reducir pues, las cargas administrativas que comentaba Mario que soportaban esas pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas. Y totalmente de acuerdo en ese pensamiento o en esa opinión de que la contabilidad y la auditoría pues, para el ICAC en ningún momento supone una carga administrativa, sino que son una garantía de transparencia y de fiabilidad de la información financiera, con lo cual con este planteamiento de partida pues tampoco estábamos muy de acuerdo, pero ese es el planteamiento que recogió la Unión Europea. Además, también esta directiva tiene como objetivo pues, armonizar el tratamiento contable, los criterios que deben seguir las pequeñas empresas para elaborar las cuentas anuales, y los Estados miembros no pueden sobrepasar esos planteamientos que se recogen en la directiva, y también pues, tenía como objetivo mejorar la comparabilidad y la claridad de los estados financieros de las grandes empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas. Este fue el origen de la directiva y el porqué de su aprobación. Además, también hay que tener en cuenta que las anteriores directivas contables eran realmente antiguas. La cuarta directiva que regulaba los estados financieros individuales era del año 1978, y la séptima directiva que regulaba los estados financieros consolidados era del año 83, con lo cual, bueno, pues a pesar de que se habían modificado, sí que era necesario el tener un texto nuevo y un poco más moderno. Esta nueva directiva, que refunde la cuarta y la séptima, recoge la categoría de microempresa. A la microempresa, que son las que no superen estos límites, se prevé para esta microempresa un tratamiento contable muy simplificado, con el que desde el ICAC pues, no estábamos muy de acuerdo, y como es un tratamiento voluntario, pues en principio no estamos pensando en transponerlo. También voy a ir contando un poco, a raíz de las novedades, qué es lo que de momento en el ICAC estamos pensando en cuanto a la transposición de la misma. Con lo cual, la microempresa, que lo que se recoge fundamentalmente es un balance de 4 líneas que puedan no depositar las cuentas anuales en el registro mercantil siempre que les depositen en otro órgano de la Administración, el balance, que no se aplique el principio de devengo en relación a determinados gastos e ingresos. Bueno, pues estas cuestiones o estas simplificaciones creemos que no son oportunas y, por lo tanto, no las vamos a incorporar. Y en cuanto a las pequeñas, que son las que no superen los límites que tenemos aquí, a estas los Estados miembros no les van a poder exigir un estado de cambios en el patrimonio neto, con lo cual ahí, pues, y un estado de cambio y un estado de flujos de efectivo, con lo cual ahí, pues, probablemente tengamos que modificar nuestra normativa para no exigir a las pequeñas empresas ese estado de cambios en el patrimonio neto que actualmente sí exigimos, y también se prevé menos información en memoria, con lo cual ahí también tendremos que hacer una revisión de la Ley de Sociedades de Capital o del Plan General de Contabilidad. ¿Qué incorpora la directiva? Incorpora una serie de definiciones. Aquí se incorpora la definición de entidad de interés público, a la que han hecho referencia Mario y Valentín, y no se modifica respecto del concepto de entidad de interés público, que está recogido actualmente en la directiva del año 2006, con lo cual se considera entidad de interés público pues, las entidades financieras, aseguradoras y entidades de crédito, las entidades cotizadas y aquellas entidades que el Estado miembro decida considerar como entidades de interés público por su volumen, pues que en España están recogidas en el artículo 15 del Reglamento de Auditoría de Cuentas. La directiva incorpora esas 3 categorías de empresas y de grupos, pequeños, medianos y grandes, con estos límites. Incorpora también los principios contables, que ya estaban incorporados en la cuarta directiva, y quizá pues destacar que se sigue manteniendo el principio de prudencia, a pesar de que en las normas internacionales de información financiera, en su marco conceptual, este principio se ha eliminado. Se ha eliminado porque se consideraba a nivel internacional que este principio estaba siendo mal aplicado y estaba dando lugar a infravaloraciones de activos, sobrevaloraciones de pasivo, no reconocimiento de ingresos y exceso en el reconocimiento de gastos. Pero la directiva lo mantiene y parece que ahora el planteamiento del IASB, que es el que elabora las normas internacionales, es volver a recuperar ese principio de prudencia. Y otra cuestión también que quizá merece la pena destacar es el principio de fondo económico sobre forma, que hasta ahora no estaba recogido en la cuarta directiva y ahora se introduce.
pero de forma voluntaria. Es decir, los Estados miembros pueden optar por introducir este principio en su marco conceptual o no. En España, con la modificación del plan de 2007, ya lo introdujimos, ya veníamos haciendo referencia a este principio en muchas consultas, pero consideramos que dada su importancia y porque estamos convencidos de que pues, cuando registras una transacción hay que atender a su fondo económico, no solo a su forma jurídica, lo introdujimos y lo vamos a mantener. Y luego también se introduce el principio de importancia relativa, que se puede limitar a opción del Estado miembro únicamente a la presentación de información y memoria y no al registro o valoración. Esto es una cláusula que se recogió sobre todo por temas fiscales y que en España pues tampoco vamos a modificar. Estados financieros, como comentaba, las pequeñas empresas únicamente se les puede exigir un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, con lo cual nuestro estado de cambios en patrimonio neto pues probablemente tengamos que retirarlo. A las medianas y grandes se le pueden exigir más estados financieros, estado de cambios en patrimonio neto y estado de flujos. La directiva recoge en los anexos unos modelos iguales que los de la anterior directiva, un balance con una estructura horizontal o vertical, y también se prevé un balance abreviado para las pequeñas empresas, y en la cuenta de pérdidas y ganancias también puede ser o funcional o por naturaleza, y también se prevé una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada para las pequeñas y medianas empresas, con lo cual aquí el cambio fundamental que nos afectaría a nosotros es ese estado de cambios en el patrimonio neto que no podemos exigir a las pequeñas empresas. La memoria, pues ahí la memoria para pequeñas empresas se simplifica mucho. Únicamente se puede recoger información relativa a estas cuestiones y aquella que la normativa fiscal obligue a que pues, las empresas pequeñas tengan. Aquí pues, sí que se pierde información, por ejemplo, en relación a la aplicación del resultado, en relación a movimientos de patrimonio, en relación a honorarios o retribuciones, al personal de alta dirección y los administradores, honorarios que perciban el auditor, la sociedad de auditoría, servicios de una auditoría que haya prestado, pues para las pequeñas esa información se va a perder. Otras cuestiones que incorpora la directiva y que pueden afectar a nuestra normativa, y esto ya para todo tipo de empresas, pequeñas, medianas y grandes, son las siguientes. En primer lugar, los gastos de investigación, que de lo que se desprende de la directiva parece que no van a poder figurar en el activo. Es una pena porque ya veremos que en el resto de cuestiones la directiva se aparta de las normas internacionales de información financiera y del Plan General de Contabilidad. Y en esta cuestión, en la que fue la única en la que nos apartamos, el plan se apartó de las normas internacionales de información financiera, pues la directiva se ha aproximado a las normas internacionales de información financiera. Entonces, bueno, nosotros permitimos la activación de los gastos de investigación siempre que se cumplan una serie de requisitos, porque en su momento, pues cuando se elaboró el plan, se consideró que era necesario para promocionar este tipo de actividades, para no penalizar excesivamente la cuenta de resultados en los primeros años, y bueno, pues ahora veremos cómo transponemos esta cuestión. Se recuperan o se mantienen, se recupera en este caso un registro de un activo que nos sorprende mucho, que son los gastos de establecimiento, que no se permiten registrar en las NIC y tampoco se permitía en la cuarta directiva, y ahora se ha vuelto a rescatar. Eso sí lo utilizó el Estado miembro, pues en principio no volveríamos a nosotros a permitir registrar los gastos de establecimiento. Se permite utilizar el método LIFO, que pues también nosotros habíamos desechado. Se permite el registro de gastos por intereses diferidos. Esto siempre se lo utiliza el Estado miembro, que nosotros también pues, abandonamos el registro de gastos por intereses diferidos y nos fuimos al coste amortizado en la valoración de los pasivos. Y luego, una cuestión que sí que realmente pues cambia y que pues, va a tener que nos va a afectar a nuestra normativa es el régimen de amortización del fondo de comercio. Ahí lo que establece el artículo 12 es que el inmovilizado intangible, con carácter general, se irá amortizando a lo largo de la vida útil del mismo, y en relación al fondo de comercio, que si en casos excepcionales en los que no podamos determinar cuál es la vida útil del fondo de comercio de manera fiable, que dichos activos se amorticen en el plazo que establezca cada Estado miembro en su normativa, con un mínimo de 10 años, de 5 años y un máximo de 10 años. Con lo cual ahí pues parece que volvemos, ya por directiva, obligatoriamente, a tener que amortizar el fondo de comercio.
Entonces ahí, bueno, pues estamos viendo cuáles son las posibles interpretaciones de este artículo, combinado con otro artículo que también está recogido en la directiva en cuanto al tratamiento contable del Fondo de Comercio. Presentamos una consulta a la Unión Europea y de momento no nos ha contestado. Entonces, las posibles interpretaciones, aquí hay dos, pero podría haber una tercera. La primera es que el Fondo de Comercio, de acuerdo con este artículo, siempre tiene una vida útil definida. Aunque no la podemos determinar de forma fiable, siempre hay una vida útil, en cuyo caso tendríamos que amortizarlo de forma sistemática. La segunda interpretación es que el Fondo de Comercio puede tener una vida útil indefinida, en cuyo caso no se amortiza, y una vida útil definida, eso a decisión de la empresa, en cuyo caso pues hay que amortizarla a lo largo de la misma, y si no la puedo estimar de forma fiable, es el Estado miembro el que establece ese plazo entre 5 y 10 años. Otra interpretación sería pues que, bueno, básicamente estas dos, o sea, tampoco podemos interpretar mucho más. Bueno, en el caso en que consideremos que tiene una vida útil indefinida siempre, mantendríamos nuestro tratamiento actual recogido en el artículo 38 del Código de Comercio. En el caso en que consideremos que puede tener una vida útil definida o indefinida, pues ahí tendríamos que modificar el artículo 38 del Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, porque en el artículo 38 del Código de Comercio, pues recordar que se presume que el Fondo de Comercio siempre tiene una vida útil indefinida, y es una presunción juris et de jure, con lo cual ahí habría que modificar el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad y volver a este régimen de amortización que pues, supuso un gran cambio y ahora pues, nos replanteamos. En cuanto a las cuentas consolidadas, ahí no hay muchas novedades. No apreciamos que tengamos que introducir ninguna modificación en la Ley de Sociedades, en el Código de Comercio, perdón, y en las NOFCAC. Se mantiene el concepto de control, se mantienen las exenciones en cuanto a la obligación de consolidar por razón de tamaño, de subgrupo y de filiales con escasa importancia significativa, y se mantienen los métodos de consolidación, la integración global, la proporcional y el procedimiento de valoración de puesta en equivalencia. Con lo cual, bueno, en cuanto a la publicidad, se mantiene la publicidad de las cuentas a pesar de la presión de algunos Estados miembros, como Alemania, de eximir totalmente de publicación de todos los estados financieros. Al final lo que se permite es eximir a las pequeñas empresas de la obligación de publicar la cuenta de pérdidas y ganancias y el informe de gestión si el Estado miembro se lo exige, que puede no exigírselo a las pequeñas empresas. Pero el balance siempre tiene que estar publicado y estar depositado en la autoridad competente en cada uno de los Estados miembros. Y en cuanto a la auditoría, pues ya se ha comentado esa preocupación por dejar exentas de auditoría a las pequeñas empresas. Es cierto que la directiva no obliga a que las pequeñas empresas se sometan a auditoría de cuentas, sí que obliga a que se sometan a auditoría de cuentas las medianas y las grandes y las entidades de interés público, cualquiera que sea su tamaño. Considerando la directiva, no en la parte dispositiva, sino en la parte introductoria, sí que se prevé que el Estado miembro pueda exigir una auditoría obligatoria a las pequeñas empresas. Nosotros lo interpretamos como que cada Estado miembro puede, en relación a las pequeñas, determinar si se somete a una auditoría obligatoria o no. Nosotros en la normativa española, la Ley de Emprendedores, pues ya sabéis que ha aumentado los límites que permiten elaborar balance abreviado en sintonía con la directiva, pues 4 millones de activos, 8 de cifra de negocios y 50 trabajadores, pero los límites para la auditoría obligatoria los hemos mantenido tal y como están en la actualidad, con lo cual se ha desvinculado esa obligación de auditar a la posibilidad a la no posibilidad de formular un balance abreviado. Es cierto que parece que a nivel europeo pues esa disminución de cargas administrativas, etcétera, pues va a que las pequeñas no se auditen. Pero bueno, de momento en España pues nos ha planteado una modificación mayor y bueno, virgencita que me quede como estoy. En cuanto a auditoría, bueno, pues aquí las propuestas las van un poquito más lentas, a pesar de que sí que se ha dado un gran impulso. Hay una propuesta de directiva, tampoco me voy a extender mucho porque ya ha comentado Mario y Valentín. Hay una propuesta de directiva que modifica la sexta directiva y una propuesta de reglamento para entidades de interés público.
El origen, bueno, el estado de tramitación es la Comisión publicó su propuesta a finales de 2011, el Parlamento publicó sus modificaciones y su posición en abril de 2013 y el Consejo ya llegó hace un par de semanas, 10 días, a una propuesta de compromiso y ahora se ha abierto ya el trílogo, que es ese debate pues, entre Comisión, Parlamento y Consejo para llegar a una postura común. El origen, bueno, pues ya se ha comentado, la crisis financiera pues, cuestionó la adecuación y suficiencia de la normativa en materia de auditoría de cuentas. Yo creo que nadie se planteó que el auditor tuviese la culpa de la crisis financiera, ni mucho menos. Ahí pues, intervinieron todos los agentes, auditores, empresas, supervisores, reguladores. Yo creo que fue una responsabilidad totalmente compartida, pero sí dio lugar pues, a un replanteamiento de la normativa de auditoría. Se publicó el Libro Verde y a raíz del Libro Verde, de las respuestas que se recibieron, la Comisión publicó estas propuestas. ¿Cuáles son las principales áreas que consideró la Comisión que había que modificar o que había que regular de una forma más cercana? Pues, en primer lugar, lo que se detectó es que había una brecha de expectativas entre lo que el auditor transmite a través de su informe y lo que los usuarios de la información financiera esperan. Pues quizá los usuarios esperan más información, que se hable más de los riesgos a los que está sometida la empresa. Entonces, ahí lo que se ha intentado es modificar el contenido del informe de auditoría de tal forma que se dé más información. Otra preocupación importante era el tema de independencia. Pues ahí se detectó pues, un exceso de familiaridad en ocasiones entre el auditor y la auditada y se incluyeron determinadas medidas. La rotación obligatoria, que ya pues, ha contado Mario en qué estado está, el recoger una lista de servicios prohibidos, que hasta ahora en la directiva no estaban recogidos y ahora la directiva, un poco en sintonía con lo que en España se ha hecho a través de la Ley de Auditoría de Cuentas y el reglamento, bueno, pues el reglamento de entidades de interés público sí que recoge una lista de servicios prohibidos. También se detectó un problema en cuanto a la concentración del mercado. Entonces, para abrir ese mercado, bueno, pues que se propone reforzar las auditorías conjuntas, eliminar los términos contractuales que limiten la elección del auditor y también se intentó eliminar las restricciones a que inversores que no fueran auditores o sociedades de auditoría invirtiesen en las sociedades de auditoría, es decir, liberalizar las normas de propiedad. Otros objetivos, bueno, pues uno fue la supervisión a nivel europeo. Ahí la Comisión consideró que para que hubiese una mayor colaboración entre el supervisor de valores y el supervisor de auditoría tenían que unirse ambos supervisores. Se detectó la necesidad de crear un mercado europeo único, con lo cual lo que se quería era pues, que hubiese más movimiento de auditores y de sociedades de auditoría entre Estados miembros. Simplificar tanto para pymes auditadas como para pymes auditoras. Para pymes auditadas lo que se proponía era excluir la obligación de que estuviesen sometidas a auditoría, que al final pues, ha quedado tal y como está recogido en la Directiva de Contabilidad, y para las pymes auditoras pues, que se aplicasen las NIAs de una forma proporcionada. Y luego, en cuanto a las NIAs, pues, reforzar un poco la aplicación de estas normas, de unas normas comunes en todos los Estados miembros. ¿Cómo ha quedado un poco la regulación? Bueno, pues en cuanto a esa voluntad de desconcentrar el mercado, como decía, lo que proponía la Comisión era que inversores que no fuesen sociedades de auditoría pudiesen entrar en el capital y en los derechos de voto de las sociedades de auditoría. Eso lo planteó la Comisión, pero en el Parlamento y en el Consejo se ha decidido que no procede porque lo que hay que proteger es la profesionalidad y el expertise de las sociedades de autoría frente a recibir capital de entidades que no son expertas en la materia. La voluntad de crear un mercado de auditoría pues, más flexible y más que permitiese un tráfico más habitual a través del pasaporte europeo pues, también ha decaído. La Comisión planteó pues, que para llevar a cabo la actividad de auditoría de cuentas en otro Estado miembro no fuese necesario un examen, sino que valiese pues, un periodo de prácticas y esta cuestión también en el Parlamento y en el Consejo ha decaído. La aplicación proporcionada de las NIAs
bueno, pues también en el Parlamento y en el Consejo se plantean que en lugar de aplicación proporcionada, que haya una supervisión proporcionada por parte del supervisor de la actividad, y luego sí se refuerza pues un poco la independencia, el escepticismo profesional, etcétera, en el articulado de la directiva. Y en cuanto al reglamento, los limitación de honorarios, ya ha comentado Mario, pasamos de una limitación de honorarios por servicios de no auditoría al 10% en la comisión, en el Parlamento se elimina la limitación y en el Consejo se aumenta hasta 10, hasta 70, al 80%. Los servicios también ha comentado un poco Mario cómo quedan. Las sociedades de auditoría puras que se planteaban por parte de la comisión, sociedades que si superan un determinado volumen únicamente pueden prestar actividad de auditoría, es una cuestión que también se ha eliminado en el Parlamento y en el Consejo, con lo cual es una cuestión que no creemos que se vuelva a reabrir, y la rotación pues vemos que hay disparidad de plazos, desde 6 años en la comisión, 25 en el Parlamento, 10 o 20 en el Consejo, y ahí pues en este trílogo habrá que ver cómo queda. Auditorías conjuntas, bueno, pues están previstas, pero eso pues es una cuestión de cada Estado miembro, no son obligatorios en ningún caso. Los informes, pues sí que hay un mayor contenido de los informes, en especial en relación a los informes de auditorías de entidades de interés público. Se exige que el auditor en el propio informe recoja qué servicios de no auditoría presta la entidad, que estos servicios no están en la lista de servicios prohibidos, el número de años que lleva prestando el servicio de auditoría a la entidad auditada, es decir, se trata de un poco reforzar esa independencia y recogerla en el propio informe. Y en cuanto a la supervisión a nivel europeo, esa idea que tenía la Comisión de la Unión Europea de refundir en un único órgano la supervisión del mercado de valores y de los auditores de entidades de interés público, pues ha decaído, el Parlamento no lo contempla y en el Consejo ha habido una posición total y absoluta, porque una cosa es la supervisión de una cotizada, del mercado de valores, de la información financiera que suministra, y una cosa muy distinta es la supervisión de un auditor o de una sociedad de auditoría. Como digo, la fase en la que está estas propuestas es una fase de trílogo, veremos cómo queda, y sobre todo pues un poco transmitir el mensaje de que hay cambios, pero tampoco son cambios muy profundos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Me imagino que tendremos muchas preguntas después de las exposiciones que han hecho los ponentes, y se abre ahora un plazo de coloquio y un periodo en el cual, por favor, todos los que queráis hacer alguna pregunta, dirigiros a la mesa, y los que a través de Internet nos estén siguiendo, pues nos pasarán las preguntas. Yo mientras viene alguna pregunta, un par de comentarios al hilo de lo que ha estado comentando la presidenta en relación a la directiva de auditoría. A mí una cosa que me hace bastante gracia, ¿no? Lo de abrir el accionariado de las firmas auditoras. Pero ¿quién demonios va a querer ser auditor y participar como capitalista en una firma de auditoría? Con los honorarios que tenemos y los riesgos, ¿no? Me parece que eso es un brindis al sol que no vale para nada. Bueno, ya un tema más serio, en la directiva de contabilidad. Yo la verdad es que hay una cosa que me preocupa. Me parece que para que nuestra profesión se entienda tiene que haber una estabilidad de las normas contables. O sea, no es posible que de repente el Fondo de Comercio haya que amortizarlo, que luego no haya que amortizarlo, que ahora hay que volverlo a amortizar. Eso, vamos a ver, eso no tiene sentido, porque es que, claro, nosotros lo entendemos mal, pero los usuarios de la contabilidad, los que están ahí fuera, no entienden nada. Y dicen, estos están de broma, ¿no? Yo creo que eso no es presentable. O sea, elijamos un criterio y mantengámoslo en el tiempo. Es que si no, de verdad, aparte de que nosotros nos volvemos locos, porque después de lo que nos ha costado aprendernos el estado de cambios en el patrimonio neto ya no vale para nada, pues dices, joder, si lo sé no vengo, ¿no? Pero en fin, y un tema verdaderamente serio y preocupante es el tema de los límites de auditoría. Es verdad que por una parte es que me parece bastante injusto y lógico que se establezcan unos límites de la definición de pequeñas empresas en toda Europa, ¿no? O sea, la pequeña empresa española no tiene nada que ver con la pequeña empresa en Alemania. O sea, en España una empresa que factura 8 millones y tiene 4 millones de activo, de pequeña no tiene nada, es una empresa buena.
O sea, son las que hay, digamos ya de un cierto nivel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Evidentemente, como antes ha dicho la presidenta, la ley de emprendedores yo creo que ha solucionado el tema, afortunadamente, pero a mí me parece que hay un riesgo enorme ahí latente y una gran tentación de que un día en este país pues se diga, hombre, bueno, vamos a hacerlo como dice la directiva, venga, eliminamos a las pequeñas de auditoría y así ya, oye, pues nos estamos adaptando a los límites del balance abreviado, etcétera. Si eso pasa, y nosotros ya lo tenemos estudiado, aproximadamente salen de necesidad de auditoría pues en torno al 40% de las auditorías. Es decir, el mercado en España no sé si desaparece, pero casi, ¿no? Tenemos que empezar a buscarnos otras ocupaciones. La de pescador de calamares, esos que he visto yo, puede ser bastante buena, o la que sea. Así que, bueno, esperemos que no pase y para eso, desde luego, tenemos que contar con el ICAC, que sabemos que nos apoya, pero vamos a ver si resistimos, ¿eh? Está por ver. Bueno, yo creo que, como esto es tan evidente, lo que hay que hacer es centrarse a hacer propuestas que permitan ampliar nuestra actividad. O sea, lo que peor que puede pasar ahora es que nos pasemos el día hablando de los honorarios, de lo mal que está todo. Lo que hay que hacer es, en vez de dedicarnos a lamer las heridas que podamos tener, lo que hay que hacer es hacer propuestas que sean buenas para el conjunto de la sociedad. Hay que centrarse en que el sector público, que tiene unas limitaciones presupuestarias inmensas, que además hay digamos, requerimiento creciente de la población para tener información, que es razonable que la población entienda las cuentas del sector público, que son imposibles de entender. Pues lo que hay que hacer es hacer propuestas concretas y seguirlas colectivamente, más que dedicarnos a darle vueltas a los problemas, ¿no? Y entonces yo creo que es una lástima la ley de transparencia, que no hayamos sido capaces. Yo creo que es muy peligroso hablar mucho de honorarios constantemente, porque la sociedad no está para esto. La sociedad lo que quiere ahora es pocos costes y mucho servicio. Entonces yo creo que es muy importante que las dos organizaciones, junto con el ICAC, le demos vueltas para hacer propuestas concretas que permitan ampliar el mercado natural aparte del mercado legal. Sí, en cuanto al fondo de comercio, bueno, estoy de acuerdo con el tema de los límites, y el fondo de comercio pues también estoy totalmente de acuerdo. Es un cambio que intelectualmente choca, ¿no? Porque yo cuando estudié contabilidad tenía muy claro que el fondo de comercio era un intangible derivado de una adquisición, de un negocio, que había que amortizar ante esa incertidumbre de cómo se iba consumiendo. De repente no, porque el fondo de comercio pues puede no perder valor, no tiene una vida útil definida, entonces te lo crees. Y ahora volvemos a la amortización. Entonces ya es como, yo no sé, es que ya no sé si se tiene que amortizar o no, o si no se deprecia, o no sé, es como una crisis intelectual que tienes, ¿no?, cuando hay estos cambios. Pero sí que es verdad que el presidente del IASB, que es el organismo que, que todos sabéis que emite las normas internacionales de información financiera, ya en algún discurso ha dicho que quizá el deterioro del fondo de comercio había sido un fracaso, porque muchas empresas tienen los fondos de comercios muy sobrevalorados y no los deterioran, y que quizá había que volver, por prudencia, que luego la han quitado, ahora la van a volver a poner, a una amortización. Con lo cual, bueno, pues hay cuestiones contables que escapan a veces un poco de la razón, aunque la contabilidad sea una ciencia muy racional. No, vamos bien, ¿eh? Tenemos hasta las 2:30 todavía, por lo tanto, cualquier pregunta sin problemas. Bueno, yo, como en el café ya le dije a Ana María y estaba con Gustavo, de que a mí me viene genial lo de la amortización del fondo de comercio, yo eso no voy a preguntar. Pero sí quería preguntar un tema que has comentado, Ana María, y que no lo tenía claro y que lo he visto ahora, que es cuando hablamos de las firmas pequeñas de auditoría, esa supervisión proporcionada que decías o esas normas de auditoría. ¿Qué significa la supervisión proporcionada, o desde el ICAC, qué entendéis por eso si es que viene así las normas de auditoría? Bueno, está previsto me parece que es la propuesta del Parlamento, y por supervisión proporcionada supongo que será una supervisión con un poquito de sentido común. Pues evidentemente una supervisión de una sociedad de auditoría de determinado tamaño no es la misma, o los criterios que aplicas o tu raciocinio no es el mismo que una sociedad pequeña.
No hay unas guías de cómo se supervisiona proporcionadamente, pero yo creo que el propio sentido común del supervisor pues nos lleva a que la supervisión sea proporcionada. De todas formas, Ana María, perdona, pero yo entiendo que incluso sin que nos lo diga la directiva europea, eso lo tendríamos que hacer así ya ahora, ¿no? Eso se hace así, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que se ha dicho, bueno, pues vamos a eliminar la aplicación de NIAS proporcionada, que ya hay muchas NIAS que prevén una aplicación proporcionada en su literal, pero bueno, para pues un poco dejar contentas o tranquilas a las pequeñas, vamos a poner supervisión proporcionada, pero yo creo que la supervisión proporcionada ya se hace. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí, por favor. No, pues bien. Tienes un micrófono por ahí. Ah. Es que si no, no te oyen. Sí. Mario, sí. Toda la mesa está hablando sobre el tema de pymes. Y hoy en día, en este país, ya sin ir al mundo internacional, no sabemos lo que es una pyme. Yo le voy a explicar las 5 definiciones que tiene este país sobre pyme. Seguramente las conocen, pero para recordatorio. El DOE allí por el 2003, que se aplica en España, tiene una definición de pyme, que ya le conocen. El Reglamento General de Exención por Categorías también lo rubrica y lo dice. Y tenemos una definición. ¿De acuerdo? Allí por el mes de agosto, el ministro Guindos nos sorprendió a todos que iba a modificar la definición de pyme. Y todos nos pusimos contentos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que lo que hizo fue lo que el Banco de España creía que era pyme y todos creíamos eran de 50 personas y lo elevó a 250 de acuerdo con la Unión Europea. Luego ahí fue como una especie de fracaso de la definición que esperábamos de este hombre allá, cuando todos acabábamos las vacaciones, en una entrevista que le hacían. La tercera, y no coincide con la primera, la del Banco de España, a efectos de activos ponderados por riesgo. La tercera es la que comenta Ana, que es que la Ley de Emprendedores da una definición de pyme. ¿Correcto? Es una 480, la que sea, que tampoco coincide. La cuarta es que a efectos tributarios hay otra definición de pyme. La quinta, y la sexta, y la séptima y la octava es la que tiene la Central de Balances del Banco de España, la que tiene el Instituto Nacional de Estadística, la que tiene el Eustat y todos esos organismos. Por favor, ¿no sería fácil ponernos todos, decir, qué definición hay de pyme? Solamente eso. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. La definición de pyme que da la directiva y la que se ha adaptado en la Ley de Emprendedores es a efectos estrictamente contables. No tiene otra trascendencia. Podría tener otra, pero es verdad que me parece que desde el punto de vista de subvenciones, de conceptos de grupo, de todo tipo de bonificaciones, pues creo que sí que sería razonable que entendiéramos todos lo que es pyme y además lo que yo he dicho antes, que no tiene por qué ser el mismo límite el que existe en España o en Portugal o en Italia que los que hay en otros países, ¿no? O sea, yo creo que las estructuras económicas de cada país son muy diferentes y por lo tanto la definición habrá que adaptarla a cada caso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues la verdad es que vamos muy bien de tiempo, estamos en el tiempo perfecto, por lo tanto vamos a proceder un poco al cierre de este foro. Pero no me gustaría, no sé, cerrar el foro sin sacar por lo menos, he sacado unos puntos de cada ponencia, lo que yo he considerado más importante, pero unas ideas básicas. La verdad es que me he quedado con 2 ideas básicas de la diputada de Hacienda. La primera es que la necesidad de la transparencia de las administraciones, todos estamos de acuerdo con ello, por lo tanto creo que es básico, pero entonces las administraciones tendrían que hacer algo para fomentarla, o sea, es un punto importante. Y otra cosa muy importante, la simplicidad que decía que tenía que haber en la normativa fiscal. Bueno, pues simplicidad en todas las normativas. Yo creo que son 2 puntos básicos que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros como auditores, pero si no, simplemente como economistas que estamos en el mundo económico, necesitamos simplicidad más que otras cosas. Cuando hemos visto la ponencia, que para mí ha sido realmente interesante, de Javier Ormazábal y de José Madariaga, pues al final me he quedado con 2 cosas básicas. La primera es que, como todos sabemos, la investigación es importante y tenemos que estar todos detrás de ella, no solo las empresas, sino las instituciones. Y segundo, con Gustavo, me quedo con la confianza de que salimos de la crisis, porque si no, la verdad, estaríamos bastante mal, a pesar de que los periódicos nos desayunamos con problemas todos los días, y hoy más que ninguno, sobre todo aquí en el País Vasco, como conocéis. En la tercera ponencia, pues la verdad es que
como lo conozco de primera mano, las dificultades y los esfuerzos tan terribles que está haciendo el Instituto en relación a la formación, y me consta los que hace el REA-REGA, la verdad es que el esfuerzo que estamos haciendo las corporaciones en formación y sobre todo en manejar la cantidad de datos de formación son ímprobos. Entonces yo creo, y hay que aquí romper una lanza sobre la buena gestión que se está haciendo desde las corporaciones, a pesar del problema que pueda haber o problemas puntuales que podamos tener. Y bueno, y al final en esta última, pues la verdad solo veo una palabra para decirlo. Tenemos delante nuestro unos desafíos muy importantes, no igual tanto en regulatorios, pero sí desafíos de la profesión. Y en eso creo que tenemos que ser todos conscientes de que tenemos que aunar esfuerzos y hacerlo cada vez lo mejor posible. De todas formas, hay una cosa que sí que tengo muy claro, o por lo menos lo he tenido en los 30 años de profesión que llevo, y es que nosotros no somos una carga administrativa, sino que generamos riqueza. Y la gente dice, ¿y cómo genera riqueza un auditor que hace que su empresa le pague? O sea, que tiene costes para la empresa. Bueno, pues porque realmente sin nosotros, primero en este país no hubiera habido una cultura económica, ni financiera, ni de transparencia como la ha habido, y segundo porque la generación de confianza es necesaria en todos los mercados para que haya inversión y haya un crecimiento económico. Por lo tanto, yo me quedo con la idea de que nuestra profesión, nuestra actividad, que la auditoría tiene futuro, con unos desafíos muy fuertes, pero que tiene un futuro, pues yo creo que en principio halagüeño, aunque algunos de nosotros tengamos menos años de futuro que otros, pero bueno, pero en principio lo veo muy bien. Y sin más, pues quería agradecer a los ponentes que hayan aceptado la invitación, a todos ellos, agradecer al personal del Colegio de Economistas y del Instituto que ha hecho posible esto, y sobre todo a vosotros que con vuestra presencia hacéis posible el foro de auditoría todos los años. Emplazaros para el año que viene, ya que os apuntéis también para el del 2014, porque estoy seguro que lo haremos. Y segundo, pues bueno, recordaros lo más importante, que ahora tenemos un cóctel ahí fuera y que podremos seguir charlando y hablando de estos temas. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias.